clase más del curso Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Muy buen día para todos, sean bienvenidos nuevamente a una clase más del curso Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Dicho curso identificado bajo el código SH016. El día de hoy trataremos el tema referente a la semana número 14 dentro del programa del curso. El tema a tratar será asimilación y etnocidio cultural. Me presento ante ustedes nuevamente, mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario y voy a tener a bien el poder compartir los temas relacionados a esta semana y poder explicar y ahondar un poco más en cada uno de ellos. Muy bien, vamos a pasar a una de las primeras diapositivas para poder tratar el tema del día de hoy, el cual será el objetivo de nuestra clase. Muy bien, dentro del objetivo de nuestra clase vamos a encontrar el siguiente. Identificar y definir en qué consiste la asimilación y etnocidio cultural y cuáles son las garantías de protección contra estos males. Repito nuevamente, el objetivo de la clase es identificar y definir en qué consiste la asimilación y etnocidio cultural y cuáles son las garantías de protección contra estos males. Muy bien, teniendo en cuenta entonces cuál es el objetivo de nuestra presente clase, vamos a pasar a la primera diapositiva con contenido acerca de este tema. Muy bien, vamos a comenzar precisamente a hablar un poco de la asimilación. Si bien es cierto, dentro de esta diapositiva tenemos lo que es asimilación y etnocidio cultural, pero vamos a hablar un poco acerca de lo que es la asimilación y posteriormente vamos a tratar lo que es el etnocidio. Muy bien, ¿cómo vamos a definir nosotros lo que es la asimilación cultural? Vamos a definirlo como aquel proceso de integración de un grupo étnico-cultural. Muy bien, y dentro de sus elementos de asimilación o bien características, podemos encontrar que la asimilación se va a presentar en un grupo étnico minoritario. Asimismo, siempre va a existir un grupo cultural dominante. Y entre las características culturales diferentes, pues se va a dar precisamente entre una cultura y otra. Y por último vamos a indicar de qué es un proceso. Muy bien, ya tenemos entonces en cuenta una definición de lo que es asimilación, ya tenemos sus elementos de asimilación o características. Ahora bien, tenemos que entender un poco más y ahondar un poco más en lo que es la asimilación, poniendo ejemplos para poder entenderlo de mejor forma. Muy bien, cuando hablamos nosotros de la asimilación cultural, entonces estamos hablando precisamente de un proceso de integración de un grupo etnocultural. Siempre vamos a tener en cuenta como una característica de que va a existir un grupo social minoritario y un grupo dominante. Vamos a ejemplificarlo de la siguiente forma. Vamos a ver entonces cómo lo podemos ver presente en cuanto a lo que son la migración de tanto guatemaltecos como asimismo personas o grupos pequeños de lo que es Centroamérica, incluso México. Vemos cómo a la hora de ellos de migrar hacia Estados Unidos, pues son grupos minoritarios, como lo dice una de sus características, el cual pues cada uno de ellos tiene su propia cultura. Si nosotros vemos enfocado precisamente a un grupo de guatemaltecos que salen de Guatemala buscando precisamente ese sueño americano, vemos cómo ese grupo pequeño de alguna manera pues tiene sus propias creencias, tienen su propia cultura, la cual pues de alguna forma pues se le ha inculcado desde niño, pero que a la hora de que esta persona a través de la migración pues llega a otro país, va a llegar a otro país en el cual pues hay otra cultura. Y precisamente por el hecho de que allí es un grupo mucho más grande, un grupo social, vamos a indicar de que es un grupo cultural dominante, puesto que es mayoría. Vemos entonces cómo a través de ello y en cuanto al tiempo va a existir una asimilación, o sea, de que va a asimilar una cultura distinta a la que él tiene. Entonces,
Vemos nosotros cómo los guatemaltecos y personas precisamente de otros países centroamericanos que buscan precisamente ese sueño americano, poco a poco van asimilando una cultura distinta a la que ellos han tenido desde niños, puesto que están en un grupo social mucho más grande y que muchas veces precisamente va a dominar por la cantidad de personas la cultura a tener. Vemos cómo entonces estos guatemaltecos y estos centroamericanos poco a poco van a ir adquiriendo otra cultura. Van a celebrar en su momento días distintos, como el Día de Gracias, van a tener asimismo pues otro tipo de costumbres, en su momento van a manejar otro idioma, van a incluso a poder identificarse en cuanto a la vestimenta de una forma distinta. Vemos cómo poco a poco entonces estas personas van a ir adquiriendo una cultura distinta. Y esto por medio de la asimilación. Pero tenemos que tener en cuenta también de que la asimilación la vamos a poder definir o encontrar de dos formas. Una asimilación voluntaria y una asimilación forzada. Cuando hablamos nosotros de una asimilación voluntaria, precisamente es ese cambio, esa asimilación en cuanto a otra cultura, pero en su momento con plena voluntad. Una persona entonces de que viene y de su propia voluntad, pues él cambia su vestimenta, él cambia en su momento el idioma con el cual se comunica, las costumbres que va a tener, sin que nadie se lo pida. Pero por otro lado vamos a tener la asimilación forzada, que es aquella entonces en la cual hay un tipo de coacción por medio. Vemos cómo entonces también en Estados Unidos se va a dar el caso en el cual pues se les va a obligar a poder hablar únicamente el inglés y no permitírseles hablar el español. Vamos a ver en su momento cómo se les va a imponer algún tipo de vestimenta en específico, quitando en su momento lo referente a su propia cultura. Vemos ahí entonces cómo se va a dar poco a poco una asimilación forzada. Muy bien, entonces ya tenemos claro esto. Pero, ahora bien, ¿por qué estamos tratando este tema en cuanto a esta asimilación dentro del curso de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas? Precisamente cuando nosotros caemos en una asimilación forzada o bien en el etnocidio, que vamos a hablar ahorita más adelante, vamos a ver cómo a la hora de obligar a alguien a cambiar su propia cultura, estamos nosotros violentando sus derechos humanos. Y más así, lo que es en sí una cultura, de alguna forma, pues también se va a estar violentando si esos grupos minoritarios pertenecen a los pueblos indígenas, precisamente también va a haber una violación a los pueblos indígenas en cuanto a sus derechos a tener su propia cultura. Muy bien, entonces, la Constitución Política de la República, como norma interna, va a tender a proteger precisamente la cultura de lo que es los pueblos indígenas y en sí la población del Estado de Guatemala. Esto más específico dentro de los artículos 57 al 65. Muy bien, pasemos a otra diapositiva, siempre hablando del mismo tema. Vamos a pasar a hablar ahora un poco acerca de características culturales diferentes. ¿A qué se refiere esto? Se refiere precisamente a que existen ciertas características de cultura en cultura y que hay ciertas características de nuestra cultura dentro del Estado de Guatemala que no van a ser las mismas que las de El Salvador, que las de Honduras, que las de México, que las de Estados Unidos. Cada una de ellas, entonces, según el estado o las culturas en las cuales se va a ver enfocada, van a ser diferentes. Muy bien. Vamos a tener entonces 6 aspectos en los cuales nosotros vamos a ver precisamente esas características culturales que se van a dar según el estado con ciertas diferencias. Vamos a comenzar con lo que son las creencias. Muy bien. Las creencias entonces precisamente es aquella idea de tener uno la razón sobre algún tema en cuanto a darle respuesta a ciertas interrogantes. Creencias. Dentro de las creencias de la cultura guatemalteca
nosotros podemos encontrar precisamente cierta afinidad a la religión, vamos a encontrar asimismo cierta afinidad a ciertos ritos o rituales que también en su momento se van a dar según la cultura. Vemos cómo entonces dentro de las creencias van a ser distintas según un estado o según una cultura distinta. Vamos a encontrar también los valores. Y los valores no es más precisamente de que esos principios y valores, como lo indica acá, que son inculcados desde niños hacia precisamente la sociedad. Vemos cómo esos valores entonces van a ser distintos de cultura en cultura. Vemos cómo en Guatemala muchas veces nosotros tenemos inculcado el valor del respeto. Vemos cómo nosotros una manera de poder interpretar precisamente estos valores en cuanto al respeto es que muchas de las personas siempre tratan a las demás de usted. Precisamente eso es una forma de respeto que ya está inculcada y que tenemos nosotros dentro de nuestra formación de pequeños. Vemos cómo muchas veces también esos valores se van a ver reflejados también de la mano de una religión. Muy bien, vamos a pasar ahora también en cuanto a las normas y sanciones. Cuando hablamos nosotros de las normas y sanciones, precisamente las normas y sanciones que se aplican dentro de una cultura hacia otra van a ser distintas. También entonces podemos ver allí una diferencia en cuanto a características culturales. Vamos a hablar un poco acerca de los símbolos. Vamos a hablar en cuanto a símbolos. Como ejemplo, en Guatemala tenemos como simbología que nos pertenece como cultura, vamos a identificar, en su caso, la bandera de Guatemala, el quetzal, en su momento la marimba. Vamos a ver entonces que son símbolos que nosotros tenemos y que son propios de nuestra cultura y que muy posiblemente en El Salvador, en Honduras, en Estados Unidos o en México van a ser distintos símbolos. Importante también es el idioma. El idioma, entonces, si bien es cierto, nosotros sabemos que a nivel de Latinoamérica, pues lo que predomina es el idioma español, pero también nosotros lo podemos poner frente a otros estados de otros continentes en los cuales pues los idiomas son distintos. La tecnología también pues es un momento, es una serie de actos, una serie de instrumentos que nos van a servir para hacernos la vida mucho más cómoda. Y también, según cultura y cultura, va a ser distinta la tecnología. Nuestra tecnología en cuanto a Guatemala no va a ser muchas veces la misma que Estados Unidos o que un país asiático, que muchas veces pues ellos tienen mucho más desarrollo en este aspecto. Bueno, pasemos a otra diapositiva. Ahora sí, vamos a hablar un poco acerca de del etnocidio. Siempre como un título, asimilación, que fue lo que ya tratamos y que tenemos nosotros en cuenta a qué nos estamos refiriendo, pero ahora vamos a hablar un poco acerca del etnocidio también. El etnocidio cultural, entonces, en cuanto al origen de su palabra, vamos a identificarlo que proviene de etnos y cidium. Etnos, que significa nación y pueblo, y cidium, que significa asesinato. Entonces, que si nosotros conjugamos ambos términos, estamos nosotros hablando precisamente del asesinato de una nación y pueblo. Pero más allá, vamos a identificarlo como el asesinato a una cultura. Muy bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de etnocidio, estamos eliminando, repito, una cultura. Muy bien, pasemos a una diapositiva más. Cuando hablamos nosotros del etnocidio cultural, pues vamos a ver que va a llevar varias etapas para poder identificar precisamente de que se está terminando con una cultura. Cuando hablamos entonces de estas etapas, vamos a comenzar por una represión, luego por una deslegitimación y por último por un exterminio. Cuando hablamos entonces del etnocidio cultural, estamos hablando de aquellos actos por los cuales se va a dar en su momento la muerte de una cultura. Vemos cómo entonces acá vamos a empezar con una represión. Cuando hablamos de represión, entonces estamos hablando muchas veces incluso
de esa discriminación que pueda haber hacia un grupo social que tiene otra cultura. Entonces la represión va a ser una forma precisamente de poder ir terminando con una cultura a la hora de poder venir y reprimirla a través de la discriminación. La deslegitimación, pues también vamos a tenerlo en cuanto a volver ilegítima una cultura. Vamos a indicar entonces muchas veces de que esa cultura no es aceptada y no puede ser puesta en práctica. Vemos entonces de que se le va a quitar esa legitimidad y se va a imponer otro tipo de acciones. Y por último vamos a tener el exterminio de esa cultura. Bueno, cuando hablamos nosotros de un etnocidio cultural, pues estamos hablando precisamente, si lo ponemos como ejemplo, recordemos aquellos migrantes que viajan a otro país y que muchas veces precisamente se les va a aplicar a ellos el etnocidio cultural, porque va a haber una represión, porque hay una deslegitimación y porque hay un exterminio. Vemos entonces cómo poco a poco el grupo dominante va a tratar de eliminar, de asesinar una cultura distinta. Como repetía, muchas veces pues se les va a vedar el utilizar su idioma natural, se les va a vedar a realizar ciertos actos dentro de su cultura, su forma de vestimenta, que si teníamos entonces una persona originaria de Guatemala, precisamente que utilizaba un traje típico, que utilizaba cierto dialecto, que en su momento tenía ciertas características culturales, vamos a ver que a la hora de ir a otro estado donde va a existir un grupo dominante, precisamente al aplicar el etnocidio cultural, precisamente se le va a vedar de todo ello. ¿Por qué? Porque se va a tratar de eliminar esa cultura. Entonces va a haber una represión en cuanto a que ya no utilice su traje típico, que ya no hable precisamente el español o algún otro tipo de dialecto. Vamos a tener también en su momento de que no utilice o que no realice ciertas prácticas culturales propias de ellos, hasta lograr el exterminio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a eliminar o qué vamos a exterminar? Precisamente los rasgos culturales de los pueblos indígenas. Muy bien. Ahora, ¿qué es el etnocentrismo? El etnocentrismo precisamente es ese tipo de acciones que se van a realizar para poder lograr eliminar una cultura. Muy bien, pasemos entonces ahora a una diapositiva más. Vamos a hablar ahora acerca un poco de las principales garantías de protección en contra del etnocidio cultural. Muy bien, si bien es cierto, ya hablamos hace algún momento sobre ciertas normas de carácter interno que van a proteger precisamente el etnocidio cultural. Dentro de Guatemala, entonces, nosotros lo vamos a ver enfocado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Como ya habíamos hablado del artículo 57 al 65, y vamos a encontrar precisamente esa protección a lo que es la cultura de los pueblos. Pero también, tanto a nivel interno como ahora acá, a nivel internacional, también vamos a encontrar normativa que va a proteger precisamente esos derechos a una cultura. Dentro de esta normativa internacional vamos a tener la siguiente. Primero, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, esta del año de 1995. Recordemos entonces que todo proceso para poder lograr un etnocidio o un asesinato de una cultura, pues va a comenzar con una represión. Y esta represión entonces nosotros la podemos ver enfocada en la discriminación. La discriminación fue un tema que ya hemos tratado en una clase anterior. Siempre en su momento iba a tender entonces a poder afectar a una persona por motivo de color, raza, en su momento cultura, en su momento algún tipo de situación en cuanto a salud, en cuanto a ciertas limitaciones físicas, y vamos a encontrar la discriminación.
Pero la discriminación acá la vamos a enfocar precisamente a el tener otra cultura. Entonces acá, esta Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, precisamente van a buscar el proteger esta situación para evitar un etnocidio cultural. Vamos a tener también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también va a ser otra normativa de carácter internacional que va a proteger el etnocidio cultural. Tenemos también la Declaración sobre la Raza y los Perjuicios Raciales. Vemos que también, dentro de lo que habíamos platicado en una clase anterior en cuanto a la discriminación, recordemos que habían varios motivos por los cuales iba a existir una discriminación, y dentro de una de ellas era la raza. Entonces allí estábamos nosotros ante el racismo. Y entonces cuando hablamos nosotros de esta declaración sobre la raza y los perjuicios raciales, precisamente está protegiendo el que no exista un racismo o bien una discriminación por motivo de raza. Asimismo, eliminar aquellos perjuicios raciales, que era lo que platicábamos también en una clase anterior en cuanto a revisar ciertos estereotipos de las personas según la cultura o según el estado al cual pertenece. Y por último, vamos a tener el Tratado de la Integración Social Centroamericana. Este tratado, de alguna manera, lo que busca es integrar la sociedad a nivel centroamericano, eliminando precisamente todo tipo de diferencia entre culturas. Muy bien, entonces, ya tenemos acá estos 4 cuerpos normativos de carácter internacional que van a proteger precisamente el etnocidio cultural. Muy bien, pero repito nuevamente, porque es que estamos tratando precisamente el tema de lo que es la asimilación y el etnocidio cultural. Nuevamente repito que esto es derivado a que dentro de los derechos humanos de cada uno de los seres humanos, asimismo de grupos sociales, o en este caso de culturas en general, precisamente se van a ver afectados en cuanto a vedarles el derecho a poder realizar diferentes actos según su cultura o poder expresar la misma de forma libre. Entonces, es por ello que entran los derechos, tanto internos de los que ya platicamos, que están inmersos dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, como lo son también esas normativas de carácter internacional. Y como repito, van a buscar entonces proteger los derechos humanos de esos grupos sociales en cuanto a tener su propia cultura y no ser amenazados entonces, primero, a que sean vedados de poder expresar la misma o hasta cierto punto de que exista una eliminación de una cultura a través del etnocidio. Entonces, acá tenemos el porqué de que estamos tratando este tema dentro del curso Derechos Humanos y Derecho de los Pueblos Indígenas. Muy bien, entonces con esto vamos a estar culminando el tema del día de hoy. Nada más, vamos a hacer un breve resumen de lo que fue el tema del día de hoy para pasar posteriormente a las preguntas. Bueno, el tema de hoy entonces se va a basar en 2 temas en específico: la asimilación y el etnocidio cultural. Recordemos entonces que por un lado vamos a tener uno que va a ser de forma voluntaria y que también puede haber en algún momento una forma forzada, y por el otro tenemos directamente allí ya toda la intención de eliminar una cultura. Cuando hablamos de asimilación, entonces estábamos estableciendo de que es ese proceso de integración de un grupo etnocultural. Entonces allí las mismas personas van a venir y poco a poco, dentro de la integración de un grupo étnico minoritario a un grupo cultural dominante, precisamente ese cambio de cultura o bien de absorber nuevas culturas. Tenemos en cuanto a que también iban a existir distintas características según cultura y cultura. Por último, que iba a ser un proceso. Recordemos entonces en cuanto al fundamento legal para poder proteger la asimilación de una cultura. En cuanto a la Constitución Política de la República, lo íbamos a encontrar del artículo 57
al 65. En cuanto a las diferentes características entre cultura y cultura, pues teníamos 6 aspectos. Tanto las creencias, los valores, las normas y sanciones, los símbolos, el idioma y asimismo la tecnología. Que ya indicábamos entonces de que estos aspectos van a ser aplicados según cultura y cultura, que no van a ser entonces los mismos que se aplican en Guatemala, no van a ser los mismos que se aplican en México, no van a ser los mismos que se aplican en Estados Unidos. Muy bien, cuando hablábamos nosotros del origen de la palabra etnocidio, recordemos de que indicamos de que provenía de etnos y cidio. Etnos, que significaba nación y pueblo, y cidio, que significaba asesinato. A la hora de conjugarlos, precisamente estábamos ante el asesinato de una nación o pueblo, o más en específico, el asesinato de una cultura, de una nación, o bien de un pueblo. En cuanto al etnocidio cultural, pues iba a conllevar ciertas etapas para poder lograr el objetivo que era precisamente el asesinato de una cultura. Iba a comenzar con lo que es la represión, la deslegitimación y por último el exterminio. ¿Y esto para qué? Para poder eliminar los rasgos culturales de los pueblos indígenas. Asimismo, ya de último platicamos un poco acerca de los instrumentos normativos de talla internacional a proteger precisamente el etnocidio cultural. Y dentro de ellas teníamos entonces la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación del año de 1995, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre la Raza y los Perjuicios Raciales, y por último, el Tratado de Integración Social Centroamericana. Ya indicamos entonces que precisamente el etnocidio iba a estar inmerso dentro de los derechos humanos, puesto que precisamente el aplicar un etnocidio va en contra de los derechos humanos de ciertos grupos en específico, como lo son precisamente los pueblos indígenas. Muy bien, pasemos entonces a nuestro apartado de pruebas para esta semana número 14. Por favor, tomar en cuenta cada una de ellas, puesto de que son objeto de examen. Dentro de la primera pregunta tendremos: defina qué es la asimilación. Pregunta número 2. Mencione 2 elementos de la asimilación. Pregunta número 3. Mencione 2 características culturales diferentes. Pregunta número 4. Mencione el origen de la palabra etnocidio. Y por último, pregunta número 5. Mencione una garantía principal de protección en contra del etnocidio cultural. Muy bien. Hasta acá entonces las 5 preguntas para esta semana número 14. Por favor, tomar nota de las mismas. Bueno, para mí realmente pues fue un gusto haber compartido una clase más con ustedes. Espero que hubiesen podido obtener o poder comprender los temas a tratar en esta clase número 14. Desde ya les deseo éxitos en sus demás clases y asimismo que tengan todos ustedes un feliz día.